¿Has notado si tu glucosa es más alta por la mañana en ayuno que en la noche anterior antes de acostarte? Esto puede ser por el fenómeno del alba o efecto Somogyi que ocurre en las personas con diabetes. Es una posibilidad que vale la pena descartar y en este video te voy a explicar qué son, cómo detectarlos y qué se puede hacer para controlar estos fenómenos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y esta es una de las preocupaciones probablemente más frecuentes, notar que tu glucosa es más alta en la mañana en ayuno que en la noche anterior antes de acostarte, a pesar de tener una dieta baja en carbohidratos y estar durmiendo bien. El fenómeno del alba es una reacción que ocurre en el cuerpo debido principalmente a dos hormonas, cortisol y hormona del crecimiento. Cuando dormimos entre 10 de la noche y 2 de la mañana, la concentración de estas dos hormonas baja, pero alrededor de las 3 o 4 de la mañana el cuerpo comienza su ciclo circadiano y aumenta la concentración de cortisol y hormona del crecimiento, y esto hace que la glucosa suba. Esto no debería suceder si la insulina hiciera su trabajo, porque la insulina está ahí para controlar tu nivel de azúcar y evitar que suba demasiado, a pesar de la liberación de cortisol y hormona del crecimiento. Pero si hay resistencia a la insulina, entonces esta hormona no va a poder evitar que tu glucosa suba. Y el efecto Somogyi es muy similar. Alrededor de las 10 de la noche a 2 de la mañana tu nivel de cortisol y de hormona de crecimiento disminuyen, pero a diferencia del fenómeno del alba, los que presentan efecto Somogyi, el azúcar baja demasiado entre 2 y 3 de la mañana, es decir, tienen una hipoglucemia. Algunos de ellos tienen síntomas de hipoglucemia, algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta, la presentan únicamente cuando están dormidos, pero esto hace que el cuerpo lo detecte y active estas hormonas contrarreguladoras de la insulina para aumentar tu glucosa, pero el problema es que se activa este mecanismo exageradamente y tu glucosa sube demasiado y amaneces con tu nivel de azúcar un poco más alta. ¿Cómo detectarlo? Midiendo la glucosa en ayuno antes de dormir y a las 3 de la mañana para ver qué está pasando con estas fluctuaciones. Si tu glucosa es regular en la noche, regular por la madrugada y más alta en la mañana, entonces hablamos del fenómeno de alba. Pero si tu glucosa es regular en la noche, muy baja en la madrugada y alta en la mañana, entonces es el efecto Somogyi. Para remediar estos problemas es necesario tomar en cuenta muchos factores de tu tratamiento y tu estilo de vida. Cada quien necesita intervenciones distintas, pero de forma general, en el caso del fenómeno del alba, si utilizas insulina, probablemente sea conveniente cambiar el horario para utilizar la insulina. Quizá te convenga aplicarte esta insulina por la noche. Otra alternativa es cenar más temprano o disminuir la cantidad de carbohidratos en tu última comida del día. En aquellas personas que utilizan insulina rápida, quizás sea conveniente ajustar la dosis de la mañana o aplicárselas un poco más temprano para evitar este efecto del alba. En el caso de los medicamentos orales, quizás sea conveniente tomártelos más tarde, es decir, más noche, o más temprano, por ahí de las 5 de la mañana. Y si eres una persona madrugadora, probablemente una opción sea hacer ejercicio muy temprano. Para el caso del efecto Somogyi, casi siempre sucede en aquellas personas que utilizan insulina. Y te lo vuelvo a comentar, generalmente son episodios de hipoglucemia durante la madrugada. La primera medida es ajustar la cantidad de insulina basal y ajustar el horario de esta insulina. Otra alternativa es agregar carbohidratos complejos en tu última comida y tratar de cenar un poco más noche. Otra intervención que te podría ayudar es evitar la ingesta de alcohol muy noche, porque el alcohol hace que el hígado no pueda producir suficiente glucosa para evitar precisamente estas hipoglucemias que ocurren durante la madrugada. O tal vez sea conveniente cambiar el tipo de insulina o dividir en dos la cantidad de unidades que estás utilizando en un día. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que este video te haya gustado. Recuerda, para diferenciar si es fenómeno del alba o efecto Somogyi, es necesario medir tu glucosa a las 3 de la mañana. Y también no olvides que las intervenciones y la manera de corregir estos problemas son distintos para cada persona, porque depende de tu estilo de vida y del tratamiento que estés llevando. Si crees que este video es útil, compártelo con quien tú creas que le pueda servir. Suscríbete al canal y si quieres aprender más de cómo revertir la diabetes tipo 2, te dejo el siguiente video.